Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Argentina, un país dueño de una de las riquezas naturales más grandes del planeta. Un país que dio origen a grandes personalidades de la literatura, de la ciencia, de la música, del deporte, quienes trascendieron las fronteras nacionales, demostrando que nuestro país es un semillero de cerebros y talentos. Al mismo tiempo, es una tierra donde la decadencia de los valores humanos proyectó más de una vez su oscura sombra. Una sombra que tuvo su auge durante el último gobierno militar, cuyas banderas fueron la restricción de la libertad, la censura, la represión, la persecución, el secuestro, la tortura y el genocidio. Un gobierno dictatorial que, no saciado con tantas atrocidades cometidas, desató una guerra imposible que arrebató de los tibios brazos de sus madres a miles de chicos inocentes que fueron depositados en un frío y desértico territorio donde serían presa del hambre, del frío, del terror, de la desesperación y del acecho de un enemigo con una capacidad bélica inmensamente superior. Aquellos chicos, los que sobrevivieron, regresaron a sus respectivas ciudades, llevando consigo el horror que padecieron y también sus esperanzas, sus anhelos de reencuentro con sus familias, con sus amigos, con sus amores. Los ecos de aquellos acontecimientos viven hasta hoy en el corazón de todos los argentinos. El 25 de mayo de 1973 asume como presidente de la Nación Héctor José Cámpora, finalizando el gobierno dictatorial del general Alejandro Agustín Lanusse y preparando el regreso de Juan Domingo Perón, quien asumiría su tercera presidencia el 12 de octubre de ese mismo año. El de Perón fue un gobierno con un perfil diplomático y estratégico ante la tensión existente entre las Fuerzas Armadas, cuya sombra amenazaba con tomar nuevamente el poder, y los movimientos armados de Revolución Popular que buscaban impedir el retorno de la dictadura. Sin lograr desmantelar ninguna de las dos veredas, Juan Domingo Perón muere el 1 de julio de 1974, asumiendo su vicepresidenta y esposa, María Estela Martínez de Perón. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país
El periodo presidencial de Isabel Perón se caracterizaría por un incremento de la crisis económica y social. Había prosperado el accionar de la guerrilla, lo que llevó al gobierno a crear la infame AAA a manos de José López Rega, el Brujo, como era apodado. El gobierno de Isabel Perón culminaría abruptamente el 24 de marzo de 1976, una de las épocas más oscuras para la Argentina. Allí daría comienzo el denominado proceso de reorganización nacional. Los años que duró la dictadura se produjeron, según algunas fuentes, alrededor de 30.000 desaparecidos en manos del gobierno. Un horror sin antecedentes en la historia argentina. En 1978, un equipo talentoso y temerario se hacía por primera vez en la historia del país con la tan codiciada Copa del Mundo, colmando de alegría a millones de argentinos. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Se la lleva Ardil entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, gol, gol. Pelota larga, Souseman, a la izquierda para Bertoni, Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempes, se le tira hoy, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol. Tarantini toca las pelotas para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol. Argentina 3, a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario. Al palco oficial. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Pasarela de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. Una alegría que servía de consuelo después de tantas desapariciones. Para el gobierno de entonces, representaba una extraordinaria distracción para tapar lo que estaba ocurriendo, pero no sería la única. Habría que esperar unos años más, 1982, para que diera inicio otra gran distracción, de la mano de Galtieri, quien de manera descabellada daría inicio a una guerra en el Atlántico Sur. Galtieri asume como comandante del jefe del ejército argentino en diciembre de 1979. A partir de entonces, integra la Junta Militar de Gobierno. Este ambicionaba un golpe de Estado contra el entonces presidente de facto, Roberto Eduardo Viola. El gobierno de este último sufría, por aquellos años, una gran crisis económica y el pueblo argentino mostraba ya serios indicios de intolerancia. La colimba, término popular utilizado para dar inicio a la instrucción militar en los varones de 18 años. Un día, esos hijos que vimos crecer desde la cuna son convocados para dar inicio al servicio militar obligatorio.
Y viste que eso informaban cuando se iba a hacer el sorteo, así que habrá estado prendido a una radio. La radio estaba prendido. No, vos sabés que lo vi después, yo lo escuché por la radio, me llegó una carta que tenía que presentarlo a San Antonio Par. Lo debo haber escuchado por radio primero, pero después sí había que buscar el diario para asegurarse bien de que... ¿Qué número te tocó? ¿Te acuerdas? El 638. Y el 540, siempre me acuerdo. 870 por ahí. Y bueno, seguramente lo estuve escuchando y me tocó el 912. O sea que eso de los números, según la altura del número, era el destino. Claro, Yo tengo esa versión. Sí, 400 o 300 para abajo se salvaba. Bueno, ya se sabía que los números altos eran marinas. Eso, ¿viste? Sí. Sí, Era los números, según el número era más o menos... Más o menos la fuerza que te tocaba, sí. ¿Dónde te tocó? Sarmiento de Chubut. Río Grande. Río Grande, batallón 5. ¿Qué te produjo a vos decir, me tocó? No, o sea, era una cosa que yo ya tenía asumida, era una responsabilidad civil que era... Y a mí siempre, no sé si fui aventurero, qué sé yo, la cuestión que siempre me gustó todas esas cosas así, ¿viste? De tener relacionarme con otra gente y demás, actividad social, ¿me entiendes? Entonces quería ir, quería conocer, quería saber de qué se trataba y todo eso. Acostumbrado estaba a no estar muy pegado a mis padres, ¿viste? Claro. Y directamente nos dieron la ropa, nos quitaron nuestra ropa, nos dieron la ropa de militar al campo de instrucción. Directamente, no entramos, estuvimos en el cuartel ahí un rato nomás. ¿Y en el campo de instrucción qué hicieron? Bueno, ahí es donde te dan las primeras instrucciones del servicio militar, que te bailan, que te preparan físicamente, te enseñan a tirar con fusil, todas esas cosas. Apenas nos pusieron ropa la ropa de los militares, ya ahí lo sacaron para el campo, bailar, todo. Cuerpo a tierra, salto rana, ¿viste? Redormido, carrera de mate. Llegaban molidos a la noche. Sí. A las 6 de la mañana, arriba. Venían soldados a buscarnos, ¿viste? Y cuando íbamos llegando, dice, ahí está, dice, lo que tiene a su izquierda, dice, es el sinfín, dice. Dice, llamado el infierno verde. Te orinabas ahí. Dios. Y no le habían errado nada. Y yo entro como chofer del jefe de operaciones. Y bueno, ahí la instrucción mal, ya exagerada. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Exagerada, fallecieron muchos chicos. No. Sí. De que muerte súbita, ¿qué? Pasado de vuelta de actividades físicas. Dormíamos en una cucheta de hierro y elástico, 2, 3, en algunos casos 4, o venía otro cabo de semana con la manguera de incendio, ¿viste? Hacer diana. ¿Ahí mismo en el lugar o los sacaban? Sí, no, en ¿La cama? Sí. ¿Los mojaban? No, estaba afuera. Che, Daniel, ¿y te quedaba la cama mojada? Y sí. Bueno, ¿Y después dormías ahí? Y sí. Nos metían en la ducha, había en la ducha, era una pieza grande, ¿viste? Donde había caños así, y lluvia. Chorreaba. Es como meter animales allá adentro a bañarlos, así. Mete, no sé, 400, 500 indios ahí a bañarse, ¿viste? Te bañaban como podía. Y se desmayaban, había soldados que les faltaba el aire, se desmayaban. ¿Y qué hacían con esa gente? Lo sacaban afuera del pasillo y lo tiraban. Rastra. Pero sacarlo así, tirarlo al pasillo. Yo en ese entonces aprendí muchas cosas a valorar lo que es la vida, ¿viste? Me enseñé mucho a valorar las cosas, eso. Que ahí es donde te enseñan a respetar directamente los primeros tiempos, los primeros 20 días, que vos sabés que tenés un jefe que tenés que... Que a mí uno de los cabos me había agarrado, mirá las cosas que hacen militar. Dice, le voy a dar una consigna, dice, para el resto de su vida. Dice, usted me ve a mí y se pone zapatea delante mío. Hasta que no diga basta, no pare. Bueno, cabo principal. Así que yo iba caminando y lo veía. Y él estaba hablando y yo... ¿Y por qué te terminaba, me decía, vaya, te da la vuelta y me dijo... ¿Qué buscaban con él? No sé qué buscaban, pero yo donde lo veía me tenía que poner zapatea. Y ellos te decían, dice, tienen 6 minutos para comer. Si no comían esos 6 minutos, ellos te levantaban todo. Para cómo era un cabo que era
a veces un comando, ¿viste? Medio que ya se pasan de sal. Sí. Y después lo odié un día, pobre cabo, porque resulta que él, según yo, era mi amigo, ¿viste? Porque él los metía, donde estábamos en la cuadra, ¿viste? Los sacaba afuera bailando, ¿viste? Afuera carreamar, ¿viste? Y se paraban en la puerta y con el cinturón ese ancho que tiene, como que tiene policía, cintazo, ¿viste? Y a mí nunca me había pegado, ¿viste? Me dio el cabo barriento, dice, qué puta, ¿viste? A mí no me pega porque yo soy amigo de él. Un día me agarró ida y vuelta, lo odié para toda su vida. El amigo mío me dio con ida y cintazo. Cintazo. No está de más decir que nuestros soldados fueron utilizados como carne de cañón. No solo en los 6 golpes de Estado que tuvo el país, sino también en los conflictos por la soberanía de Chile y Malvinas. En 1978, los conscriptos fueron colocados a lo largo de la frontera con Chile en lo que se llamó Operación Soberanía, por medio de la cual Argentina estuvo a punto de iniciar un conflicto armado con nuestro país hermano. En diciembre del 78, Argentina se encontraba en pleno gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y Chile transitaba el gobierno de facto de Augusto Pinochet. La crisis entre ambos países por la soberanía de las islas del Canal de Beagle había llegado a un punto tal de tensión en que la guerra parecía casi inminente, y el hecho de que los dos estuviesen gobernados por regímenes militares fue decisivo para delinear tan insólito escenario. Si la guerra se declaraba, se hubiera producido, quizás, el acontecimiento más sanguinario del siglo XX dentro del continente americano. La idea de un enfrentamiento con Chile no era tan descabellado. No olvidemos que veníamos de ganar la Copa Mundial de Fútbol y muchos argentinos veían con un aire de engrandecimiento enfrentar al país vecino. Lo cierto es que había tanto entusiasmo por enfrentarlos que de los desaparecidos ya casi no se hablaba. El 22 de diciembre de 1978, la Armada Argentina lleva a cabo la Operación Soberanía, con el objetivo de tomar por la fuerza las islas Picton, Nueva y Lennox, las cuales eran los territorios en disputa. La escuadra chilena, ante el avance de la flota argentina, sale al cruce. Algunos expertos coinciden en que no iba a tratarse de una guerra menor, sino de una guerra de grandes dimensiones. La decisión a último momento del gobierno argentino de acceder a la mediación del Papa Juan Pablo II fue uno de los factores decisivos para evitar la confrontación. En nombre de vuestros respectivos gobiernos, el Tratado de Paz y Amistad, que pondrá término definitivo a la controversia austral. Otro factor de peso fueron las discrepancias entre las diferentes fuerzas militares respecto al conflicto con Chile y otros asuntos de gobierno. Sea por el motivo que fuese, lo cierto es que de repente la Armada Argentina se repliega y la guerra que iba a comenzar el 23 de diciembre jamás se concreta, evitándose la tragedia. En 78 sigue el conflicto con Chile sobre la isla. Sí. Nos destacan a nosotros, el Batallón 5, a la frontera. Y a mí, con mi grupo de ametralladoras y un cabo, vamos al puesto de Radman, que está a unos metros de la... ¿Grupo de qué? El grupo de ametralladoras. Ah, vos manejabas. Sí. Y esperando la voz de ataque o defensa. ¿Cuántos días estuvieron ahí? 78. Un mes. ¿Qué les decían? Es como yo te decía antes, que te enseñaban la condición. Ustedes están para defender la patria. ¿Te sentías instruido para estar ahí? Sí. Sí. Nos enseñaron eso. Apenas llegamos nomás, agarran fusil y en la semana íbamos a hacer 3-4 veces el tiro. Claro, práctica. Práctica. A introducción, cómo hacer una formación de ataque, dónde va a ir la ametralladora, dónde va.
Existía un proyecto del almirante Emilio Massera de recuperar las Islas Malvinas, y el ejecutor de dicho proyecto fue el almirante Jorge Isaac Anaya, quien contaba con el apoyo del brigadier Basilio Lamidoso y del general Leopoldo Fortunato Galtieri. Este último solicita el apoyo de la Junta Militar para ser nombrado presidente y poner el proyecto en marcha, por lo que la misma pide al presidente Eduardo Viola su renuncia. El 22 de diciembre de 1981, el general Galtieri asume como presidente de la nación. Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. El descontento popular llegó a niveles críticos y una movilización convocada por partidos políticos y sindicatos con el lema Paz, Pan y Trabajo copó las calles, sufriendo una brutal represión policial. Entre marzo y abril de 1982 hubo 5 manifestaciones contra el gobierno militar, siendo fuertemente reprimidas. 3 de ellas organizadas por los familiares de los desaparecidos. La popularidad del gobierno estaba en decadencia. El régimen militar se desmoronaba, mientras la inflación monetaria ascendía cada vez más y el PBI se reducía, por lo que la Junta Militar necesitaba una maniobra extrema para ganar el apoyo del pueblo. Y esa maniobra fue la denominada Operación Rosario, que consistía en un plan de desembarco en las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982 se pronuncia desde el balcón de la Casa Rosada, por parte de Galtieri, aquella nefasta frase. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A partir de ese momento, comienza a soplar una fría brisa, creando una tormenta sobre nuestros queridos soldados. El 2, cuando toman las Malvinas, nosotros nos enteramos temprano, y bueno, salimos a festejar y todo, qué sé yo, y después como el 6, por ahí, el 6 o el 7, ya convocan gente para ir a custodiar las islas. Las islas ya estaban tomadas. Y lo primero que preguntan si había alguien voluntario que quisiera ir, y creo que fui uno de los primeros. Dice Tomás esto es Frago. Y decía Ejército Argentino. Yo estaba ahí en el molino, eso fue, me acuerdo que fue a la mañana, habrán sido para que se ponen 9 de la mañana o 10. Y yo digo, qué bueno, me va a llevar. No lo abrí yo porque estaba laburando, digo, qué bueno, tengo que buscar retirar los documentos. Cuando llego a mi casa se lo enseño a mi mamá y mi papá. Y me dice mi viejo, no, dice, acá dice, te necesita el padre, tienen que presentarte vuelta. Un día antes los dan un bolsón con ropa, toda la indumentaria nueva, digamos así. Y bueno, llegamos a una formación, empezaron a entrar colectivos de línea, colectivos civiles. Y bueno, subimos al colectivo y nadie sabía dónde íbamos, qué pasaba, ¿viste? No estábamos fuera de foco, nada, se sabía nada. Obviamente que ya los oficiales sabían, porque ya estábamos hablando 2 o 3 días. Aparte, como nos dijeron que íbamos a hacer un reemplazo de guardia, que íbamos nosotros, se venían los que habían tomado las islas, que nos quedamos nosotros. ¿Te imaginaste que era algo más pacífico? Sí. Sí, no, nunca, yo hasta el 1 de mayo no... Estuve siempre convencido de que ellos no iban a venir. Lo veía tan lejos. Gustavo, inocentemente yo no tenía ni idea. ¿Qué estará pasando? Bueno, llego a Olver, me presento. Y bueno, ahí nomás salió un colectivo y sabe que lo dijeron ahí, si estamos en guerra, muchachos. Padres, hermanos, abuelos, tíos, novias, vieron partir a sus seres queridos hacia el conflicto. Aquí quedaron todos con la intranquilidad de algún día revivir ese reencuentro. En algunos casos ocurrió, en otros no.
Claro, el problema era ese, porque yo no quería volverme. Yo me quería quedar. Y bueno, la despedida, viste, ahí que ibas preocupado, llorando, y decía, cuando estaba allá decía, ¿para qué habré llorado? Siempre preocupo a mi mamá, que a lo mejor le hacía mal, viste. Y bueno, yo qué sé, la saludé a mi vieja, me fui con la ropa. Llevé un bolsito. Me acuerdo que llevé un bolsito chiquito que me llevaba una remera más y un pantalón y nada más. La Argentina pone en marcha la Operación Rosario la noche del 1 de abril de 1982. El día comienza en las últimas horas de la noche. Fue la frase pronunciada por el contraalmirante Carlos Busser, quien comandó el desembarco argentino en las islas. En la madrugada del 12 de abril, desembarcan las fuerzas de infantería de Marina con la misión de tomar la pista de aterrizaje para que los Hércules de la Fuerza Aérea pudieran aterrizar. El objetivo era lograr que los militares ingleses en las islas se rindiesen rápidamente antes de que se convirtiera en un combate a mayor escala, y además se buscó no provocar bajas enemigas para evitar la contraofensiva del gobierno británico. Un grupo tomó el cuartel de la guarnición inglesa poco antes del amanecer, y otro grupo, al mando del contraalmirante Carlos Busser, desembarcó en la isla Soledad, tomando prisionero a Rex Hunt, gobernador de las islas. De esa manera se tomó la capital, Puerto Stanley, a la que se rebautizó con el nombre de Puerto Argentino. Al mediodía del 2 de abril se produce el arrío de la bandera británica y el izamiento de la Argentina. Una mañana temprano llegamos a Comodoro y bueno, y después nos iban subiendo en los aviones de acuerdo a cómo iban llegando los aviones, porque no eran solamente el regimiento nuestro, había varios regimientos que partían desde ahí. Allá lo esperaba que siempre lo tengo en la memoria, que también falleció, estaba el teniente coronel Mohamed Zaineldin, era el jefe de ahí. Tu pie pisó tierra Malvinas. ¿Qué te produjo eso? No, yo sentí mucha emoción, yo quería conocerla. Porque todavía tampoco se sabía que ellos venían, como que se iba a hacer algo diplomático. Eran pocos días desde el inicio. Claro, eran pocos días en inicio, ¿viste? Y nosotros como llegamos de a poco, quedamos medio desparramados. Entonces Zaineldin junto con nosotros llega el capitán Garay, que era fue el jefe de nuestra sección, y entonces Zaineldin le ordena que junte los soldados que andaban sueltos y formaron una compañía. Llegamos ahí, ya tenían todo preparado, afuera nomás, hacía un frío, Gustavo. Todo ahí afuera, ¿viste? Tenían todo preparado con los nombres, y vos te parabas ahí al lado, te hacían de vestido ahí y te ponían toda la ropa militar. Dice, muchachos, estamos en guerra. Acá dice, esto no es joda, esto es una guerra. No, nunca había agarrado un arma. Desde que yo salí del servicio hasta que yo llegué, que habrán pasado como 5 o 6 meses, creo. No sé si más, Gustavo. Yo nunca más había agarrado un arma. Lo primero que se me venía a mí en la mente era mi madre, ¿viste? Mi madre decía, pobre mi madre, ¿qué le estará pasando? ¿Cómo le estará pasando? Yo me preocupaba por ella, ¿viste? Y a lo mejor yo diría, bueno, yo lo estaba pasando mal yo. No se conformaba, todavía no había empezado el combate. Pero sí había disparos de buque hacia la primera línea. ¿Sí? Los buques ingleses. Hacia la primera línea. Hay que estar ahí. Porque si yo ya sabía que la misión de la Fuerza Naval es ablandamiento de posiciones enemigas.
la toma de Malvinas provocó una fuerte adhesión popular, con manifestaciones públicas vitoreando la hazaña realizada por el gobierno de facto. El sentimiento patriótico que despertaba el conflicto en Malvinas distraía a la sociedad argentina de los horrores vividos hasta ese entonces. En todo el país, la gente sale a la calle y celebra la recuperación de las islas. El presidente, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, habla desde el balcón de la Casa de Gobierno y da un mensaje al país frente a una multitud autocongregada en Plaza de Mayo. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. El 13 de abril, oficialmente se informa que las islas están bajo soberanía argentina. Gran Bretaña rompe relaciones con Argentina y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, anuncia el envío de las Fuerzas Armadas. El 7 de abril, la Junta Militar nombra a Mario Benjamín Menéndez gobernador de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Rusia declara su apoyo a la Argentina. Estados Unidos brinda armamento de última generación, logística e información de inteligencia a las tropas inglesas. El 10 de abril se pone en marcha una multitudinaria manifestación popular en apoyo a la recuperación a las Islas Malvinas, y Galtieri, desde los balcones de la Casa Rosada, dirige una vez más la palabra a los manifestantes. El 11 de abril, Juan Pablo II exhorta a ambos países a evitar la guerra. El 1 de mayo, la Fuerza Aérea Británica pone en marcha la operación Blackback con el primer ataque. Un bombardero Vulcan arrojó desde unos 3.000 metros de altura un puñado de 21 bombas sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, cayendo una de ellas sobre la pista de aterrizaje. Aquel ataque dio comienzo a la guerra propiamente dicha. También las fragatas británicas cañonearon ese día las costas, pero los intentos de desembarco enemigo fueron repelidos. Sigue ardiendo, mientras tanto, sin cesar, el aeropuerto con densas humaradas negras que salen de sus cercanías. Recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto, contestado por nuestra artillería antiaérea. Luego hubo disparos aislados hasta que por fin a las 8 de la mañana se lanzó el ataque total. Pero ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada ni por supuesto arriada. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da a la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, eso era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido 3 bajas. 2 con misiles y 1 posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles. ¿A usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. Galtieri, a través de un discurso dirigido al país, destaca que la Argentina responderá al ataque. Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido
y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Y después, bueno, viene el primero, que ahí es cuando decimos, miércoles temblaba la isla. Eso que nosotros estábamos lejísimos. O sea, nosotros al aeropuerto estábamos como 15 kilómetros. Mucho bombardeo. Claro, temblaba la isla. Empezaron toda alerta roja, y bueno, tuvimos que meterlos todos en posición y ya entraron todos en combate. Se entró todo en la isla, se entró todo en guerra. Bombardeo, que era una cosa que parecía, el cielo parecía juegos artificiales. Eran bombas, iban y venían. Por eso yo te digo, yo por ello tengo suerte de sentarme acá y contártelo a vos, Gustavo, estas cosas que vivimos, muy fiera. Nada, el primer ataque fue al aeropuerto. Claro, con intención de romper la pista. Claro. Creo claro, que para que no despeguen. Claro, bombardearon todo, había en todos los pozos ahí, los tuvimos que enterrar todo ahí. Cuando dejan de bombardear, que ya era de día, no sé bien qué hora, nos mandan al aeropuerto, que era donde habían caído las bombas, y sí, ahí había caído. Claro. Encima las antiaéreas, había antiaéreas ahí, pero no llegaban a la altura. Claro. Nosotros se veía, se sentía tú que tiraban, pero ahí llega un momento que explota la bala porque, o sea, tiraban, claro, si llegan a ponerle, por decirte, 1000 metros, ellos volaban 1200, saben que el antiaéreo no le hacía nada. Y de ahí dejaban bombas caídas libres, pero nada, sí, así, del diámetro así. Y de esta profundidad más Cráteres. Miedo, no sé si tuve miedo. Sí, la impotencia. Con que le tiraba un avión, y nosotros lo único que recibimos fue siempre bombardeo aéreo, naval, y nosotros teníamos en la sección nuestra, la mitad teníamos fusiles, así que nos prestaban fusiles para hacer guardia. Desde el primero en adelante nos ganaron casi el espacio aéreo y marítimo. Yo te digo, todas las noches son todas, no es lunes, martes, miércoles, jueves, no, todas las benditas noches se arrimaban los buques cerca de la isla y bombardeaban. 8 tiros. Contados, Boom, boom, se sentía. Todas las noches. Todas las benditas noches. Pero el objetivo de ellos no era tampoco un objetivo, sino era un fuego de hostigamiento que se le llama. Molestarlos. No dejarlos dormir. Claro, dentro del hostigamiento eso, lo que dije pasa, sí. Me sucede algo a mí que por esas cosas del destino yo y el otro muchacho me salvo, ¿viste? Porque tanto hostigamiento, uno ya al ruido lo conoce, vos cuando sale y pasa el primer disparo, vos sabes si te va a caer cerca o no. ¿Me entendés? El ruido ya lo conoces. Silba eso. Claro. Si va a pasar, sentí que pasa el proyectil. Sentí cuando sale, los 8 los sentí, los tenés contados, ¿viste? ¿Mismo horario todos los días? No. Sí, arrancaban, sí, las noches tipo 8:30, 9 y tiraban hasta las 5, 6 de la mañana, tiraban toda la noche, ¿viste? Y el problema es porque iban, o sea, que tiraban un tiro acá, iban acortando, ¿viste? Y empiezan a tirar, ¿viste? Y le digo al otro muchacho que estaba conmigo, le digo, si acortan, le digo, estamos en el horno, le digo, se cae cerca, ¿no? ¿Viste? Tiraron, boom, cayó así cerca el lengua de agua, ¿viste? Al rato, boom, cayó otro cerca. Digo, vamos, y echamos para un refugio que había allá abajo también, así. ¿Qué? Cuando estábamos por entrar, cayó una bomba cerca, ¿viste? Y los tiró así en contra. Los tiró, porque la onda expansiva los tiró así. Y yo me quedé rodeado así, medio tapado con barro, ¿viste? Y sentía en la cabeza que me hacía, y no sé si veía blanco, pero yo creí que estaba muerto. Yo digo, la muerte, ¿viste? Estaba ahí. Y sentí ese zumbido y siento que me tocan la espalda y me dice, Dragoneante, ¿está bien? Digo, no estoy vivo. Sí. Cayó cerca, qué sé yo, va. En una vez estaba así durmiendo y siento que viene un soldado a despertarme para yo tomar la guardia. Es Lazarte de apellido, es tucumano. Me dice, Dragoneante, tienes que tomar la guardia. Bueno, le digo, ¿viste? Me pongo los botines, ¿viste? Que se lo borsegué. Miro la hora, yo no me acuerdo, parece que era las 4 que tenía que entrar. 4 menos 20 me llama. Bueno, la cuestión es que salgo, ¿viste? Y le digo, Pérez, me voy. Le digo, me voy. Yo le digo, bueno, si me voy al refugio. Dice, bueno.
Me voy, tomo la guardia, le digo, escuchame, me llamaste antes, que se va. No, no sabía la hora. Empezaron a tirar los bombardeos y empezaron a caer cerca. Voy, me meto a un refugio y siento que cae uno cerquísima, ¿viste? Yo estaba más, la CF estaba como unos 50 metros donde estaban los refugios míos, ¿viste? Y siento que cayó arriba en la ladera. Y empezaron los gritos, hay herido. Los arribamos para ahí, dicho y hecho. Fue herido Franco Zacaria. Falleció hace poco, muchacho. Él estaba durmiendo así inclinado, la bomba cae arriba y viene la esquina, le pega acá y sale por la clavícula. Bueno, todo hay un movimiento que te llevarlo y qué sé yo, tomo la guardia de vuelta. Y el otro día de la mañana me voy, ya dejo la guardia, tomo otro, cuando voy a ver la carpa. Había caído 3 metros la carpa. Ahí nomás. Un colador la carpa. Un colador y se había caído, había roto los jalones, de esa. Que si a mí Lasarte no me despierta 20 minutos antes, nos agarra ahí acostado a mí de Pérez. Fue un gran error suponer que la ubicación geográfica de las islas significaría un obstáculo para los ingleses. El 12 de mayo, Thatcher y su gabinete dan la orden al submarino atómico Conqueror torpedear y hundir el crucero General Belgrano, en el que mueren poco más de 300 argentinos, casi la mitad de la totalidad de las bajas durante toda la guerra. Ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña. Mrs. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone? But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. I think it could only be in Britain that a Prime Minister was accused of sinking an enemy ship that was a danger to our Navy, when my main motive was to protect the boys in our Navy. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Y transporta a parte de los tripulantes del crucero General Belgrano, que fueron rescatados en el extremo sur del país. Repetimos entonces que 70 tripulantes del crucero General Belgrano son los primeros que llegaron aquí a la base aeronaval Comandante Espora. Y acá se repiten las escenas de emoción. Abrazos entre los familiares. Las escenas de emoción. Lógicas y comprensibles después de lo que pasaron estos hombres de la Armada Nacional. El 4 de mayo, aviones argentinos equipados con misiles hunden al destructor inglés Sheffield.
few mates on there and everything, and I haven't heard how they are, but it's very disheartening, and, well, I can't really say much more. It's shock to soul. Nos encontramos con un cuadro desalentador. Conscriptos, con insuficiencia de armas, con hambre, con frío. ¿Existe un cuadro más grotesco que este? Eso es otro de los problemas también que siempre entra en la diferencia que hay entre los veteranos, ¿viste? Que hay muchos que dicen que no andaban, que sí, que no. Andaban. Lamentablemente, ejército llevó casi todo clase 63. Tenían 2 meses de instrucción. Claro. Nosotros veíamos que los llevaban a la lengua de agua y le hacían así el primer disparo al agua. Entonces no sabían desarmar un fusil, no lo sabían cuidar. Calculaba hasta 2 meses bajo el agua y todo eso. Obviamente que el cerrojo iba dando unos tiros y se trababa. Claro. Si no lo sabe cuidar. ¿Y psicológicamente los prepararon? No, nada. ¿Era un entusiasmo o Sí. hubo en algún momentito Sí. dijiste por qué? No, era un entusiasmo de ir a custodiar las islas. Era nuestra ahora. Nosotros fuimos sin armamento. La sección nuestra fuimos sin armamento. Sin ¿Cuál nada. era tu sección? Nosotros el equipo de combate Garay. Otra cosa más, Gustavo, que nosotros no teníamos armamento para enfrentar a una guerra. No podíamos ir a una guerra, como se dice, que yo miraba revistas o algunas cosas. Nosotros fuimos con un FAL, que era el FAL para de la Segunda Guerra Mundial, Gustavo. Teníamos 100 tiros. O sea, nosotros fuimos como carne de cañón. ¿Me entendés? O sea, es como que vos mandas un grupo de personas que los maten. Nosotros fuimos bombardeados por los aviones, todo, no sabíamos qué hacer. Mucho pánico teníamos, o sea, yo tenía mucho pánico, todo, ¿viste? Y llegaba un momento que por ahí tenía ganas de suicidarte, ¿viste? Ya te ponían la arma acá con el FAL en la cara porque quería pegarte un tiro porque no entendías nada, ¿viste? Por ahí llegaban los bombardeos y no sabía qué hacer, si salir disparando. Yo digo, bueno, acá, no sé, será la vera de Dios. Un pozo de zorro es una zanja hecha en la tierra, con 1,5 metros de profundidad, 2,5 metros de ancho aproximadamente, con un techo hecho de tierra y pasto. Allí, estos soldados pasaban horas, días, semanas, resguardándose de los ataques enemigos de los aviones, mientras estos arrojaban bombas por donde se les antojase. Y llegaste ahí y, Nelson, ¿y te asignaron un compañero de trinchera? No, hicimos posición en un lado, hicimos en otro, y volvíamos siempre a dormir al altillo. Y después ya fuimos, hicimos las posiciones nuestras, y ahí sí, viste que en el bolsón de campaña cada uno lleva un paño de carpa que se arma con 2 paños, la carpa se arma con 2 paños. Entonces ahí encontrás tu compañero. Pero el pozo, supuestamente, ahora que este muchacho me comentó esto, yo lo hago con Eira. Y ellos, el pozo del lado. Se armó todo, bueno, se empezó a hacer los refugios como había montaña al frente y siempre había algunas donadas, piedra, entonces entre las piedras se buscaba, riel, algunos cruzados, se cruzaba entre piedra y piedra y se le ponía pasto arriba, chamba, todo, se armaba el refugio y todo eso, donde cada uno se refugiaba ahí, o sea, tenía para dónde dormir, se iba hacia la casa. ¿Y cómo fueron esos días, esas noches? Ni bien llegaste, con ese frío, ese viento. Sí, o sea, una terrible, o sea, frío, llovizna, constante casi. Y nosotros a la noche rogábamos que helara, porque si helaba, al otro día había una horita de sol. Y después ya se qué helado. Y después mojado constantemente. Eso nosotros, donde teníamos el pozo de zorro que se llama,
había mucha humedad, estaba muy pegado al mar. ¿Y ese pozo de zorro lo habían hecho alguien antes o ustedes tenían que fabricar? No tuvimos que hacer todo nosotros eso. ¿Y qué herramientas les daban? Teníamos la palita esa de campaña, que a lo mejor la has visto por ahí, con eso. Pozo de zorro. Pozo de zorro. Les dijeron... Que eran las trincheras que teníamos para... Bien. Nosotros teníamos que cuidar ahí frente al mar que no se aproximara el enemigo. O sea, vos tenías que cavar el pozo hasta que ya vos te tapara. Es como si fuera tu propia tumba, ¿viste? O sea, en el dicho está escrito eso. Te cavabas tu propia tumba. Teníamos alertas que siempre eran... Nunca tuvimos una alerta verde, que si una alerta, cuando se llamaba alerta verde, podía que sea salir un ratito del pozo y que si aunque sea parate o que si vos mirá, todo siempre alerta naranjo-roja, naranjo-roja. Gustavo estaba metido dentro del pozo y se sentía ruido los aviones. Decía, loco, ¿de dónde van a aparecer? ¿Dónde van a tirar la bomba? Cuando caía una bomba de ellos que largaban, se metían 4 metros para abajo y hacían por lo menos 30, 40 metros de diámetro, que batía zona. Si te agarraba a 40, 50 metros, olvídate. Pero a 100 metros redondo no quedaba nada. La verdad que no sabíamos qué día era, si era lunes, martes, no. La mañana del 21 de mayo de 1982, la Argentina se enfrenta al desembarco masivo del ejército británico, la cual más tarde sería llamada la Batalla de San Carlos. Los mandos militares no habían previsto un posible desembarco británico en la bahía San Carlos. Por consiguiente, la zona en cuestión estaba desprotegida. En la madrugada del 21 de mayo, el equipo de combate Güemes detectó a un buque británico y le disparó con sus cañones, a lo que el buque enemigo respondió. Esa misma madrugada, paracaidistas, helicópteros y lanchones de desembarque arribaron a las costas malvinenses, posicionando en tierra a las diferentes fuerzas británicas. A Napoleón Bonaparte se le atribuye una frase que dice: todo ejército marcha sobre su estómago. Al parecer, en la guerra de Malvinas, esto no sucedió. Nuestros soldados pasaron frío, mucho frío. Del descanso, ni hablar. Tenían muy pocas horas para dormir. No, los primeros días comimos. Sí. Hasta el 1 de mayo comíamos. Por lo menos le comía el mediodía. ¿Y qué les daban de comer, Nelson? Y la mayoría todo guiso. Los carroñeros que se llaman. Sí. Para comer. ¿Cómo que tenían hambre? Y sí, porque no nos llegaba a nosotros la comida. Si a nosotros queríamos que los repartieran la comida, no nos llegaban. ¿Y lograste cazar a alguno? Sí, no podíamos errar, no. Porque llegaban de bandada a la orilla. Cuando bajaba la marea, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Yo salía porque yo tenía hambre. Yo le decía al compañero mío, digo, pero tienen que comer, si no, los vamos a morir acá, tienen que comer. No, si acá a mí eso no me gusta. ¿Yo qué hacía? Iba, levantaba las piedras y los sacaba que estaban pegadas en las piedras así, yo los rompía, los enjuagaba un poquito de agua y me los comía. Obviamente vivos. Sí, vivos. Si querían salir, pues yo me los comía. Comí pingüino también. ¿Y cómo los cazaban los pingüinos? No, los pingüinos, como eran bichos por ahí que se andaban en la orilla curiosos y les pegaban con las piedras. ¿Crudo?
Sí, los comíamos así nomás. ¿Y? Los calentaba un poquito con un poquito de agua, así lo comíamos. Gustavo, tuve 3 noches y tuve 5 días sin tomar agua. Entonces, en una situación, porque es una situación casi límite, que también mucho lo que hacíamos, cavábamos así con la mano, no sé, yo me pregunté qué yuyo era, cavábamos así con las raíces y comíamos eso también. Viste que la parte de la raíz abajo es blandita, la comíamos eso porque tenía mucho jugo, que si nosotros decíamos que era agua, la comíamos, yo la comía. No llegaba a nosotros, a lo mejor en algunas ediciones los chicos les llegó mala comida, pero por lo general, en la parte donde estaba yo, fui muy crítico al tema del alimento. ¿Viste? David, ¿y cuando salías, veías a alguno de tus compañeros que saliera también o vos te animabas por supervivencia nada más? Todo lo arriesgamos. Por ahí había situaciones en que los chicos se metían en lugares y te apuntaban con las armas. Loco, dame de comer porque yo tengo hambre. Y viste que esa situación es linda. ¿Entre ustedes mismos? Y sí, porque por ahí tenían hambre, querían comer. Hacían, no, la gente que estamos ahí, estamos todos asustados, no sabemos qué hacer, chicos que se han pegado tiros. No, necesidades sí, muchas. O sea, falta de cigarrillo o alguna otra cosa, pero sí. Nosotros comíamos a la mañana y a la noche. Después a la noche luego nos arreglamos con lo que podía, ¿viste? Pero claro. Durante el día sí, comía caliente y bien. Lo que es la parte de la infantería marina, no sufrimos hambre. Miseria puede ser, pero no sufrimos hambre. Medianamente había comida. A diferencia de que ¿Y por qué el resto sí habrá sufrido? ¿Cómo? ¿Por qué el resto, los que no eran de infantería, habrán sufrido? ¿Qué pasó ahí? Porque hay mal organizado. No, dependía de la logística de cada cuerpo, de cada fuerza. La forma de trabajar de uno es diferente a la armada y diferente a lo de Fuerza Aérea. Claro. Ya al estudiar la carrera, hay una parte que dice que la logística se prevé no para un solo combate, ¿sí? Se prevé para varios combates, entonces se acapara comida, ¿sí? Para prever 2 meses, 3 meses de combate. No le llegó el material que tenía en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque los aviones de ingleses ya habían cortado el suministro del continente a la isla. La mala logística de lo que es la parte de ejército. Mala logística, mal distribuida. Ahí se da una pauta de que todo estuvo mal. Todo mal. ¡Viva la patria! Señor Fontana, esta es una cifra parcial. A las 24 horas. O sea, a las 20:30 de hoy día domingo, la cifra alcanza a 22.874.769.000 pesos. Pero es una cifra parcial. Además de los 40 kilos que ya deben ser más en alhajas. Gracias Argentina Televisora Color. Gracias por rescatarnos a Fontana y a mí este momento que va a ser absolutamente inolvidable en nuestras vidas. Cacho, por favor, creo que tenés una carta para leer. Una carta que dice: Les ruego el máximo de silencio, por favor. Queridos todos, pues en este momento no puedo decir un nombre en particular, pues todos somos uno solo. He seguido con emoción, paso a paso, este hermoso gesto de ustedes y de la televisión argentina. Pongo a disposición un cheque por 9 millones de pesos, porque hoy,
al recibir la comunión en la iglesia de Estela Maris, pedí por todos los hijos de las madres argentinas. Sé que debo en estos momentos ser parte, pues tengo 3 hijos queridos allí. Pero pueden estar seguros que mi esposo defenderá esas islas hasta las últimas consecuencias. Pido que esta tarde, lo hacemos ahora, antes de entonar el himno nacional, se haga un minuto de silencio por esa juventud que entregó su vida. Firma Susana Argüello de Menéndez, la señora esposa del gobernador de las Islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. Guardamos entonces, señoras y señores, como instancia final de este programa, un minuto de silencio. Es medio bravo, es una cosa que nosotros le pasamos, yo de mi parte la pasamos muy mal. Yo, lo que te dijo el veterano de guerra ese, a lo mejor sí, la visión que él tenía, a lo mejor ha sido un personal de cuadro que él, como él era un jefe, entonces él tenía para llegar todo lo que nosotros queríamos y no lo teníamos, porque estaba ahí todo eso, pero no te lo hacían llegar. Claro. Viste que acá se habló mucho, que tejieron, mandaron cosas y nunca llegó. ¿Eso fue cierto? Fue cierto, sí. Eso fue yo digo porque yo lo vi, yo vi muchas esas cosas. En el Regimiento 8 de Infantería de Comodoro Rivadavia se llevaban muchas cosas ahí. Y llegaban todos en tren. Y se quedaban los trenes ahí en la parte de San Loco, ahí nadie tocó nada, Gustavo, ahí. Y llegaban cajas con chocolate, cajas con bufanda. Los tejidos esos que hacían. Pasamontañas, sí. Viste que siempre se habló de que no llegaban, o sea, sí, llegaban. Vos podés contar que llegaban. Sí, llegaban. El primer y más grave error de la Junta Militar fue el no contar con una estrategia diplomática y enfrentar a las grandes potencias del mundo. El segundo grave error fue creer que Inglaterra no querría invertir en una guerra. El tercer gran error fue el no contar con una estrategia anticipada y comenzar a improvisar. Luego vinieron más errores, innumerables errores. Como consecuencia de no haber tenido una estrategia de combate anticipada, las imprevisiones, improvisaciones y limitaciones de todo tipo estuvieron a la orden del día. Esto afectó a la logística, la movilización y la provisión de armamentos. No llegaron suficientes blindados, cañones, artillería antiaérea, radares, etc. Tampoco llegó el suficiente abastecimiento de alimento y agua para tantos soldados. Pero claro está que los errores que cometieron los altos mandos no opacan el heroico accionar de los soldados argentinos que lucharon por la patria y por la supervivencia de su gente. La defensa de Malvinas, yo después, escuchándolo a nuestros oficiales y viendo y sacando, fue un desastre. Fue un desastre, mala. Y yo con el relato vos me voy a dar razón. Mala la defensa. Por ideas que dicen, no, esto... El único que estaba acertado de lo que yo fue Sañalín. Hubiésemos pensado primero, vamos a tomar la isla, pero ¿para qué? ¿Y claro. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¿Y con qué lo vamos a defender? Después lo mismo, hay un montón, pero infinidad, miles de errores. Una secuencia, pero
errores que yo como soldado, aparte de haber sido soldado y haber tenido un curso que me enseñaron mucho para ser aguanal y tal, era notorio, era visible. Y no pudimos defender este pedazo de isla. ¿Qué te produjo a vos? Bronca y después por los muertos al pedo. Hay cosas que, como te digo, hay donde desembarcaron a mí 62 soldados, que por ahí nos creímos que habíamos hecho todo bien. Hay cosas también, montones de errores. Una de los cuales, y es el por cual yo vuelvo a Malvinas, que a nosotros nos daban 2 chapitas identificatorias cuando salimos para Malvinas, donde tenía el nombre, el grupo sanguíneo, y si era alérgico a la penicilina, decía penicilina. Claro. O sea, CC 62, Palacio Jorge Omán, B positivo, y si era alérgico decía penicilina, y si no. Bueno, las 2 chapitas. Una chapita, si encontrás un fallecido, le saca una chapita, se la pone en la boca y la otra le lleva para dar la baja de función. Claro. Esos son los objetivos de las 2 chapitas. ¿Qué había pasado? ¿No? Al nosotros salir tan rápido, o sea, del viaje de un día para otro así, todas las chapitas no fueron grabadas. O sea, ¿qué hicieron? Con un papelito pusieron el nombre para allá y lo envolvieron con cinta esticó. Así me dieron una chapita a mí. Después de todo lo que conté, dormía mojado, el papel se fue. Nunca... O sea, si yo fallecía... No sabía quién era. Claro. En los NN que hay. Y yo creía que Mancilla lo había reconocido porque que falleció y quedó ahí. Por eso volví a Malvinas y estaba reconocido. Y estaba reconocido. Bueno, eso te alivió el alma. Sí. Y quería encontrar mi libro y no estaba tapado. No lo encontré. No duró más la batalla porque no tuvimos más munición. Los ataques coordinados entre las Fuerzas Armadas aéreas, terrestres y marítimas fueron escasas, y todo debido a las viejas rivalidades internas de los altos mandos militares que nunca quisieron atenuar. Nosotros teníamos prohibido, pero totalmente prohibido, juntarlo con los ejércitos. A ese tamaño llega la rivalidad que había. Pero prohibido. Tras de que nosotros cuando estábamos ahí, en los montes, yo veía los cabos que cambiaban con los de ejército. Los de ejército pasaron mucho hambre. Hay secciones que pasaron mucho hambre, desnutridos, robaban, cualquier cosa. Cambiaban ellos, los cabos nuestros, le cambiaban la granada por corned beef, por comida. Escúchame, digo, cambia la granada, algo que te va a salvar la vida. Era el hambre que tenían. Subsistir. El gobierno mantuvo durante la guerra una eficaz propaganda para mantener el apoyo popular. Los comunicados oficiales emitidos por radio y televisión nos decían que la Argentina venía ganando la guerra. No daban muchas informaciones. Por ejemplo, los noticieros, cuando yo leía algunas revistas, algo así, los noticieros daban que el conflicto en Malvinas se estaba saliendo todo bien, que los ingleses no los podían llegar, que estábamos ganando la guerra, que dice que habían hundido buques y tanto así. Claro. Resulta que no, que era el 1%, sí, el otro era todo, era todo periodismo. Claro. La bronca es de que de ahí, si ya nos venían diciendo que la veníamos ganando, que en un momento de un momento para otro te cambian así rotundamente, esa fue la bronca, ¿no? Nuestros soldados lucharon heroicamente por nuestra patria. También debieron hacerlo valientemente por su propia supervivencia. Pero principalmente debieron luchar por los compañeros que tenían a su lado. Tenía que defender la patria, o sea, defender a la gente que estaban en civil. A nosotros. Exactamente. Nosotros teníamos que dar la vida por ustedes, sea como sea. Yo digo que si en una guerra se preparaba bien Argentina, yo creo que Inglaterra no podía llegar a lo que ellos hicieron. Normalmente la mayoría de los veteranos creo que pensamos iguales y en realidad uno en el momento que está en combate, o sea, o los que pudimos entrar en combate, no pensar, como dicen muchos, decir, no, sí, estoy peleando por la patria, por mi bandera.
Yo creo que en ese momento no es momento para eso. No te nace. No te nace. Vos peleás por el que está a la par tuya. ¿Me entendés? ¿Ni siquiera por vos? Ni siquiera por vos. Yo creo que ni siquiera por vos. Estoy seguro que vos peleás por tu camarada, por el que tenés al lado. Porque vos sabés que él se va a jugar por vos también, si se tiene que jugar. Y es un ahí tema está que, el patriotismo. Claro, ahí está el patriotismo, en eso, ¿me entendés? Tenía listo un camión para salir en cualquier momento, o el jeep, ya sea para ir a evacuar con los enfermeros un herido, si no tenían ambulancia ellos. ¿Te tocó trasladar soldados muy, muy heridos? Sí, en un momento vienen con una ambulancia de primera línea y este chico que conocí, que te digo yo, que estaba herido en las piernas, y otro que le faltaba una pedazo de pierna. Estaba todo completo, pero algo le faltaba. Pedían que los mataran, viste, muchos chicos heridos que uno le faltaba la pierna, el brazo, qué sé yo, todo así estropeado. Encima, cuando estás en una campaña de guerra, viste, te atienden muy precariamente. Le ponían algunas morfinas ahí, y encima lo que estaban alcanzado todo por las cosas, la pólvora te produce enseguida gangrena que te podrís, viste. ¿Y ustedes trabajaban, ayudaban a rescatar compañeros? Sí. Que dicen que eran infantes de marina, no sé. Ellos estaban en carpa también como nosotros. ¿Qué imagen te quedó de eso? No, muy feo. En junio, desde Inglaterra parten, a bordo del transatlántico Queen Elizabeth, 3.000 soldados británicos hacia las islas, entre ellos un regimiento de los míticos fusileros Gurkhas, especialistas en combate cuerpo a cuerpo. El 11 de junio, el Papa Juan Pablo II visita la Argentina para mediar por la paz. Quiero también, juntos los señores cardenales, bendecir todos los presentes y todos los ciudadanos de Buenos Aires y de Argentina. El 13 de junio, el ejército británico atraviesa las defensas argentinas. Ese día, en Buenos Aires, se realizó una manifestación pidiendo la no rendición. El régimen militar del general Augusto Pinochet en Chile, al que la dictadura argentina consideraba como el principal enemigo, se encargó de proporcionar el apoyo logístico necesario a las tropas británicas. El ejército argentino, en inferioridad logística, naval y aérea, se encontró en una situación insostenible. El combate final duró 3 días, en los cuales hubo poca organización, en medio de una feroz embestida por parte de los ingleses, superiores logística y tecnológicamente, quienes incluso utilizaban miras infrarrojas que les permitían ver en la oscuridad y en la niebla, significando una gran ventaja contra las tropas argentinas. Había explosiones ensordecedoras por todas partes. Los soldados argentinos heridos eran arrastrados por sus compañeros para ponerlos a resguardo. Nuestros chicos lucharon hasta el cansancio, agobiados por el frío, el agotamiento, el aturdimiento. Lucharon hasta último momento. Pero ante la falta de recursos, lo único que les quedó fue su valentía. O sea, las noches donde más combatimos nosotros, que fue la del 12, 13, bueno, y la noche del 13. Claro. Bueno, ahí es sangriento. ¿Eh? Muy sangriento, muy...
Sí. Y encima nosotros tuvimos la gran suerte que por la posición de nuestra batería no fuimos detectados por los observadores adelantados. De ver las otras baterías que estaban en el valle en la forma que los cañoneaban. Pero te juro, yo había un momento que decía, no quedó nada. ¿Cómo aguantan todo esto? Claro, viste, veía que boom, cañonazo así, viste, fogonazos así de azules, de pólvora, viste, así. Tras de esto, que nosotros el último día, nos queda un solo cañón, los otros inutilizados, uno pata dado vuelta. El día 12 fallece un conscripto, Justo Falcón, y he herido un cabo segundo de Rosario, Yaco. Bueno, esos 2 días de terror, luces de bengala. Cuando fallece Falcón, y creo que hasta nosotros también, de a pesar de creer que lo teníamos todo controlado por su infante marina, se improvisó una camilla ahí con unos jalones, que son unos caños que hacen y una manta. Y bueno, el mismo proyectil que lo hiera el cabo, así que bueno, a atenderlo a él, y después se da cuenta que estaba Falcón fallecido. Lo traen al CDF, donde estábamos nosotros, y claro, no podía estar ahí, si tenían esto hay que llevarlo. No puede quedar acá porque va a quedar la tropa, qué sé yo, y bueno, designan un par de soldados para que lo lleven. A la orilla de la ruta que había en la lengua de agua, había un destacamento que le decían el Puso. Puesto Socorro sería. Que tenía la Cruz Roja y todo eso. Así que bueno, pero ¿quién lo lleva allá? Decimos, sí, estaban tirando lluvia. Claro, sí, era entrar. No, infernal. Así te lo parece, con nombre y letras. Creo que ni la imaginación te lleva a eso. Y bueno, decidieron 2 de los conscriptos que más habían andado, se tiraron entre ellos, porque después llega un momento que, viste, que ya medio uno se saca, bueno, le habían quitado las armas porque se habían tirado tiro entre ellos, nos mandaron a ellos. Yo creo, como he dicho, bueno, que se mueran por allá, que ellos otros también, viste. Claro. La cuestión que les tiraron, yo de acá, yo veía el valle, yo tenía suerte que estaba en la altura, donde veía el valle y veía la batería de fuego acá. Y allá fueron esos. Le tiraban, se tiraban cuerpo a tierra y se veía que los tapaban en barro y seguían. Llegaron, se tiraron un par de días allá, volvieron mañana. Pues ya después se fueron al pueblo. Llegaron bien. Llegaron bien. Y lo llevaron a Falcón. Jorge, y bueno, pasan esas noches infernales, como decís, y cuando se tienen que retirar, ¿cómo les...? Claro, el último día ya estaban tan cerca que no se podía tirar con cañón. Claro. El 14 de mañana, encima nos quedaba uno solo, la pieza 6, la única pieza que estaba tirando. Entonces, la mayoría de la batería, el CDF, salimos todos del CDF y nos manda el teniente a ayudar a la pieza 6. O sea, estaba casi más de la mitad de la batería en la pieza 6. Preparando proyectiles, cargando, disparando, y era un manejazo y tira, un manejazo y tira. Estamos apoyando el repliegue del 25, que ya pasaban. Claro. Y por la ladera se veía que pasaban los soldados disparando y cómo volaban. Porque disparaban por un lugar que se veía. Claro. Y ahí los agarran. Una masacre. Y bueno, y los otros que se disparaban por la montaña tenían más opción. Hasta que... Y ahí, el 14 de la mañana, cae el otro soldado nuestro, Mancilla. Minutos antes de replegarnos. Que inclusive no se lo pudo socorrer, no se lo levantó, quedó ahí. Porque se le informa al teniente Badal
que Mansilla había caído y dijo, hay que dejarlo, si tenemos que replegarlo. El 14 de junio de 1982, el general británico Jeremy Moore acepta la rendición del general argentino, gobernador de las islas, Mario Benjamín Menéndez. La guerra había terminado. La continua propaganda engañadora hizo que el pueblo se sorprendiera con la inesperada rendición. Debido a esto, en Buenos Aires hubo protestas que provocaron una violenta represión policial. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. El número de británicos muertos en combate fue de unos 300 y el de argentinos caídos más de 600. Fuentes extranjeras la calificaron como una pequeña gran guerra y la primera de la era de los misiles. Una pequeña guerra, pero con las secuelas de todas las guerras. A pesar de la torpeza política, diplomática y militar de los altos mandos militares, nuestros soldados cumplieron con la sentencia sanmartiniana que dice: una derrota bien peleada vale más que una victoria casual. Y bueno, la cuestión que de ahí ya llega la orden de repliegue. Después se siente un pequeño como cese del fuego, qué sé yo, y después el otro día ya se firmó, ahí nos mandan al aeropuerto. El 15. Sería el 15. Claro, nos dicen, dice, bueno, hay que ir al aeropuerto, vamos a quedar prisioneros ahí, carguen todas las provisiones que puedan. Había un galpón lleno. Y ahí había chocolate, había cigarrillo, había carne viva, había todo. Bueno, la cuestión que, bueno, agarramos las mochilas y le entramos a cargar lata de todo, ¿viste? Que íbamos al aeropuerto, ayer ya venimos a correr, no había nada. Bueno, y empezamos a caminar para el aeropuerto, había como 10 kilómetros. En una parte que se achica así la tierra, digamos así, hay una parte que queda unos 3 kilómetros no más de tierra. Ahí han puesto un destacamento los ingleses, donde nosotros dejamos las armas, ¿viste? Correaje, las armas, el casco, todo eso. ¿Y los trataron bien ahí? Sí, no, nada. Y de ahí al aeropuerto. Ahí ya después doblaba así, y estaba toda la parte del aeropuerto. Ahí los aislaron. Nos concentran a todos en la pista de aterrizaje. Nos llevan todos al aeropuerto. Y bueno, y después a medida que iban llegando los barcos, yo creo que fue uno de los primeros que nos vinimos. Nosotros nos vinimos en el Bahía de Paraíso, que para mí fue al otro día, el día 15 para mí. Nos rendimos y aquí, y de ahí caminando con la mochila llena, me acuerdo, llena de comida. Lo que cargué la mochila. Cargaste para tener. Y lo que me hicieron dejar fue el fusil, porque lo llevaba, claro. Y un cuchillo, sable bayoneta del fusil, ¿no? Claro. El jefe de regimiento, que era Galtieri en esa época, él tiene que dar un alto de bandera blanca que se llama el rendimiento del aire, un alto al fuego. ¿Y cómo te enteraste vos de ese alto al fuego? ¿Por radio también? Claro, por radio. Bueno, pasan eso un montón de días que según mi estadística, según lo que yo tenía pensado hasta hace un par de años, que habían sido 3 días que habíamos estado prisioneros. Y pasan otras cosas que, bueno, que cuando los llevan para embarcar, nos llega la orden que nos van a embarcar al 25, qué sé yo, ya entraba el rompehielos Almirante Iriza. Los llevan un día al pueblo, donde los tienen, porque seguía no sé por qué, que los lanchones, porque los llevaban en lanchones hasta donde estaba el rompehielo y ahí subíamos. Así que pasamos la noche en el pueblo también. ¿Estaban en calidad de prisioneros? Ya al momento del argentino ya éramos prisioneros.
¿Y ahí cómo los trataron esos días? No, bien. Ellos no. Son cuerpos de combate de élite. Ellos ven que el enemigo ya está rendido, no nos molesta para nada. Primero, el primer día tuvimos que ir a entregar las armas. Habían hecho en un campo ahí, ir a tirarlas amontonadas así nomás. ¿Se entendían? Ellos intentaban hablar con nosotros. Intentaban. Sí, pero en inglés. Claro. ¿Qué hacían? ¿Muchas señas? ¿Cómo era? Sí, o preguntaban si speak in English. Y había algunos que hablaban, pero había algunos que, por más que supieran, no querían. No se animaban, no. ¿Te dio temor estar bajo ellos en ese momento? Sí. ¿Qué sentías? Ahí sí. Y no sabía qué iba a pasar. Ya estábamos en manos de ellos. ¿Eran prisioneros? Éramos prisioneros, sí. O sea, ahí ellos toman todo, aparecen todos ellos, toda la gente de los ingleses, con todos los armamentos, todo. Nosotros hicieron todo fila de uno, y entonces teníamos que ir dejando todos los armamentos, todo apuntándote, pues yo no podía resonar porque... Digo, sí, tuve como 10 días prisionero, y yo esos días no me acuerdo nada. No te acuerdas nada. Nada. Me acuerdo eso de la tomada y del galpón. Y ahí queda. Y ahí queda. Y de ahí los traen nosotros en el Almirante Iricia hasta Ushuaia, de Ushuaia a Río Grande, y de Río Grande a la base naval Puerto Vera. Incluso se notaba que eran más grandes que nosotros, eran todos más... Por lo menos todos los que nos estuvieron cuidando, custodiando, no sé cómo se llamaría, los que donde fuimos a dejar las armas, que ahí había muchos soldados de ellos, se notaba que eran mayores que nosotros, mucho. Que decía que hizo el portaaviones ese Canberra, que lo habían hundido, eran todas mentiras, y me trajeron a mí. Y bueno, nosotros salimos de ahí y ellos sí los dieron de comer, todo, los dieron manta para taparse. Y los trajeron hasta Puerto Madryn. El 19 de junio de 1982, más de 4.000 combatientes argentinos llegaron a Puerto Madryn en el buque inglés Canberra y en otras embarcaciones. Los relatos de los argentinos coinciden en que durante el viaje de regreso fueron bien tratados por los ingleses, quienes le brindaron atención médica y alimentación. La patria los ha recibido así, con orgullo. El reencuentro con los seres queridos y el calor de todo un pueblo que les agradece el sacrificio y les agradece la profesionalidad. Nelson, y de ahí, bueno, suben al barco y desembocan en Santa Cruz, ¿me dijiste? Punta Quilla, Santa Cruz. ¿Y ahí desembarcan? Desembarcamos, bueno, ahí nos dieron de comer. Bueno, el barco ya en el Valle Paraíso nos dieron bien de comer. Me parece que fue choripán, me parece. Y cuando llegamos ahí a Punta Quilla, Santa Cruz, fuimos también a un cuartel y bueno, ahí nos dieron, la gente nos estaba esperando con golosinas. Cuando llegaba a Puerto Madryn fue lo bravo, que por ahí me cuesta contarlo porque me hace mal. Así que eso fue muy doloroso, que la gente esperaba a los chicos que no estaban. ¿Y en tu corazón, tu mente, qué sucedió ahí? Y qué sé yo, todos llorábamos y miraba, buscaba a mi vieja y no. Yo decía, ¿cómo voy a encontrar a mi vieja? Está lejísimo. Vinimos de licencia, que ahí nos trajeron en colectivo hasta Bahía Blanca y de ahí había que venirse en tren hasta Villa María, se podía bajar. Y yo llegué a Río Cuarto como a las 12 de la noche, por ahí. Y me trajo a dedo un camionero de Cabrera, que después me trajo hasta mi casa. Y llegué en la madrugada porque 4 o 5 de la mañana. ¿Qué hiciste? ¿Golpeaste la sí.
Mi mamá no podía soltar. ¿Y quién abrió la puerta? Sí. La vieja. ¿En qué te fuiste? ¿Colectivo? Entré. Ah, entré. porque hay muchos que volvieron a dedo. No, entré. En este caso no fui a tren. La Fuerza Armada, por lo menos en lo que es la Armada, te daba el pasaje. Así que con un papel. Ibas gratis. Iba gratis. Y no quería llegar de golpe por mi vieja. No sé por qué. No quería llegar de golpe. La emoción. Y me quedo ahí en una plaza sentado y hasta que la veo mi hermana y le digo, hola, ¿qué hace acá? No, anda a avisarle a la mami. Y digo, no sé, cosa que pare la pata a la vieja. Está bien, nomás. Bueno, no fui. Y fue con la que primero lloré, con la yaya. Me arrodillé ahí. Lloré no tanto por mí, sino por la gente que falleció. Cagué llorando con ella. Me desahogué mucho con ella. Ahí en rodillas con ella. Estás vivo, hijo. Te tengo acá. Cuando llegué, obviamente vine en colectivo y de la terminal directamente me fui ahí de mi mamá. Lo llevaron en camiones hasta el regimiento donde yo estaba. Y después de ahí nos vinimos. ¿En qué te viniste a Dehesa? Yo me vine en tren que hasta Bahía Blanca, después de Bahía Blanca fuimos a Buenos Aires, y después hasta Rosario, y después me vine para acá. Pero eso vine todo a dedo, yo estaba. No me dieron nada. Por eso te digo, los militares se portaron mal con nosotros. No me dieron nada, me largaron con lo que tenía puesto. Sí, llegué a casa y mi vieja no podía creer que yo había llegado. Que yo golpeé la puerta y me abre, y me dice, me abrazó, ahí bueno, ahí lloramos, todo, ¿viste? Y se sentó y me dice, volviste, dice, yo hice una promesa. Así que bueno, hicimos una promesa, todo, ¿viste? Y la cumplió mi mamá. Culminada la guerra, la Junta Militar implementó una política de silencio. Quizás para ocultar la crueldad con la que trataron a nuestros soldados, o quizás para ocultar las técnicas y tácticas implementadas durante la guerra. Lo cierto es que nuestros soldados quedaron en soledad. Tuve mucho tiempo callado, que nunca se habló del tema de Malvinas. Cuando empezó la democracia, ahí se empezó a hablar mucho del tema de Malvinas. Antes de darnos la licencia, nos citó un jefe y nos dijo que traten de... O directamente nos dijeron, no, de Malvinas no se habla, Malvinas queda acá adentro. Pero yo no sé qué hay de cierto, ¿no? Pero como Gustavo lo habrá escuchado algunas veces, hubo casos donde los soldados les pasaron mal con los jefes. No fue mi caso. Y tampoco lo viví, así que no lo puedo decir. Estoy contando esto hoy recién. Nadie sabe nada. O sea, es la primera vez que yo estoy contando esto. Entonces por eso por ahí me cuesta mucho recordar cosas y bueno, o sea, estoy contando lo que yo viví, la verdad. Sí, y por muchos años, o sea, ni se nos cruzaba por la mente. Nosotros de que vinimos de Malvinas, como que nos llamaron a silencio. Creo que todos lo saben eso. Los militares nos llamaron a silencio, así que por muchos años no... Reprimieron todo eso. Sí, no se hablaba del tema. En mi casa no se habló. Mis padres y mi madre no, jamás. ¿No se habló porque vos lo respetaste el pedido? Y creo que sí. Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri.
De lo que se ha oído, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 11 privaciones ilegales de la libertad calificada, una aplicación de tormento, 18 falsedades ideológicas de documento público, una usurpación, 8 reducciones a servidumbre, 217 encubrimientos. Nada tengo que agregar a lo expuesto por mi defensa. Sé que en cumplimiento y en mi condición de comandante en jefe del Ejército, he cumplido con mi deber. Dejo sentado mi reconocimiento a mis camaradas de la Fuerza Aérea y la Armada, fuerzas de seguridad, policiales y a los hombres de nuestro Ejército argentino. Esperaré serenamente y con tranquilidad espiritual y de conciencia el juicio de Dios y de la historia a mi conducta. Nada más, señor. A principios de 1986, en la causa Malvinas, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas falló condenando a Galtieri a la pena de 12 años de reclusión más su destitución y baja. 3 años más tarde, en octubre de 1989, el presidente Carlos Saúl Menem dictó un decreto de indulto mediante el cual Galtieri, Anaya y Lamidoso recuperaron su libertad y su grado militar. El 25 de marzo de 1997, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la prisión provisional condicional de Galtieri por los delitos de asesinato, desaparición forzosa y genocidio, cursando una orden de captura internacional y una solicitud de extradición. En julio de 2002, el juez Claudio Bonadío ordenó su procesamiento y arresto domiciliario como prisión preventiva. A la vez, por ejemplo, una vez me invita un compañero de allá de las Arrias, que era chico conmigo, me dice, che, dice, ¿cómo andás? Que sea así que tuviste en Malvinas, serio. Venite, dice, un día come a Córdoba, vivo en tal y tal lado, qué sé yo. Dice, me crucé con tu viejo, en el colectivo, estuvimos hablando de vos. Bueno, fui a comer casero. Fui, viste, y estaba haciendo la asa y me miraba. Me dice, pero vos estás bien, dice. ¿Y cómo? ¿Cómo estás bien, le digo? No, dice, porque tu papá me contó, dice que vos no estabas bien, dice, te metías bajo la cama, que gritaba. Le digo, que vos ¿me invitaste a mí como amigo o me invitaste a ver un loco? Le digo. Oh. No, dice, no es para que lo tome así, qué sé yo. Bueno, y eso fue algo que me quedó. Mirá cómo se van, lleva un tiempo toda esta gran cosa. Un proceso, sí. Fui muy amigo de Javier Balbuena, del pelado. Y le contaba de esto. Y él me dice, ¿vos te acuerdas cuando yo iba a dormir a tu casa? No, no me acuerdo. Sí, si tu casa estaba así, estaba... Sí, la pieza me acuerdo. No, dice, si yo iba a dormir, sí, vos sí, dice. Te metías bajo la cama. Te metías bajo la cama y tal. Y lloraba y que esto y que lo otro. Y se van corriendo y saliendo cosas, pero constantemente, y más que todo recuerdo, ¿viste? Porque la mente mía bloqueó. Está bien. Por ahí, no sé si lo malo o lo bueno, pero bloqueó mucho. Yo ya después que volví a Malvinas, hasta antes que me casara, 22, 23, yo me casé a los 24 años. 22, 23 años, yo salí obviamente a las confiterías, qué sé yo, y volvía. Y mi madre ponía la bolsa caliente en la cama y se levantaba 2 o 3 veces a la noche para correrla. Para calentar la cama. Claro, o sea, yo llegaba 4 o 5 de la mañana, tenía la cama calentita. Y que mis amigos me charlaban, me decían, ¿cómo te cuida tu mamá? Dice, el bebé de la madre. El bebé de la madre. Y después pensándolo bien, yo digo, mi mamá sabía el frío que había tomado. Y lo que ella quería era que no pasara más frío. Por eso que yo por ahí recalco mucho, Lola,
lo de la familia, de los hijos. Porque yo siempre para el 2 de abril me veía llorar. Y eran muy chicos y no sabía por qué. Después de 40 años, las heridas de la guerra de Malvinas siguen abiertas. El momento de ahí de Malvinas, en Puerto Argentino, de ver tanta gente, me dio bronca, no lloré, bronca. Puteaba todo. Y después, sabiendo todo cómo era llorar por los caídos, algunos compañeros míos, nada más, lloré ya de bronca y puteando. Pero llorar, solo. Y después con mi mamá. No sé si para bien o para mal, me olvidé de todo, digamos. Hasta ahora me olvidé de todo. No sé si fue por eso, pero hay cosas que no recuerdo realmente. La vez pasada me comuniqué con este chico que estuvo conmigo y está en España, Juárez Adrián. Dice, ¿te acuerdas cuando tocaron la alarma y empezamos a disparar porque había intrusos enemigos? La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, lo siento cada vez que tengo esos episodios así de llanto y angustia, más que nada, con eso. O sueño con eso, es nítido, la bomba ahí, yo bajándome con el compañero a unas rocas, pero... Me pude recuperar con la ayuda de mucho apoyo de mi familia, y bueno, después cuando yo formé una pareja que es Nancy. Sí, que Nancy, me pude recuperar. ¿Qué se puede hacer por estos hermanos tuyos de Malvinas que...? Yo no sé, nunca es tarde, según los dichos, pero han pasado muchos años. Y yo creo que... el deterioro está. El deterioro está, y mucho. Y mucho. Esto, lo de Malvinas fue una herida grande para todos. Y fue una herida en el corazón y no cicatriza. Miles de soldados participaron del conflicto de Malvinas y cada uno cuenta lo que le ocurrió. Algunos pasaron hambre, otros no. Algunos fueron torturados, mientras que otros no lo padeció. Lo cierto es que cada uno cuenta la verdad, su verdad. Muchos ex soldados argentinos anhelan que la Corte Suprema considere delitos de lesa humanidad a las acciones que sufrieron en Malvinas por parte de los mandos militares. Quieren denunciar los diferentes casos para que en Argentina nunca más ocurran estas cosas. Los procesos por abusos en Malvinas ya suman más de un centenar e involucran a decenas de oficiales y suboficiales. Por lo tanto, creo que lo que nosotros queremos es el derecho a la verdad de lo que ocurrió en Malvinas. Tenemos más de 100 denuncias de compañeros que creo que merecen ser escuchadas por lo menos por la Corte Suprema, y para eso estamos acá. La juventud argentina fue protagonista de un hecho histórico. Los chicos de la guerra, así denominados. ¿Cómo recordamos a los soldados que lucharon en Malvinas? ¿Cómo homenajeamos a los caídos en Malvinas? ¿Cómo recordamos a los que volvieron? Muchos sentimientos patrios, pero muchísimo, muchísimo. Que me duele ver cuando no cantan el himno o lo cantan bajo. Me emociono ver flamear una bandera. Y con una gana bárbara de que la gente tome conciencia de esto. No quiero ninguna clase de tributo ni nada. Solo que tome conciencia, se perdieron muchas vidas. Hay madres y padres que sufrieron un montón.
Y me parece que no es para olvidarlo. Es una parte, es una historia de nuestra Argentina que la hemos vivido y que yo sé y tengo la plena conciencia que de acá a muchos años se va a estudiar como yo estudié, qué sé yo, cuando volvió Perón, quiénes fueron los presidentes. Se va a estudiar, pero lamentablemente nosotros los veteranos queremos verla ahora reflejada. Es muy difícil, es muy difícil. Estamos acá en un pueblo casi que ejemplar para el país y tenemos el caso de un veterano muerto de cirrosis. Y en Cabrera uno que 2 días le han faltado, 2 días más y se moría de cirrosis. O sea que, imagínate, eso está pasando acá, que somos un pueblo de ejemplo. Imagínate lo que pasa en mis camaradas correntinos, santiagueños que viven en el monte. Y viene, se levanta una persona y dice, ¿vos sos veterano de guerra? Sí, le digo. Dice, ustedes fueron a robar. Dice, ¿ustedes qué fueron hacia allá en Mario? No hicieron nada, dice usted. Y yo me quedé mirando, no lo conocía, gustaba el muchacho. Y yo le digo, ¿y por qué no fuiste vos? Le digo, si había gente que pidieron voluntario, ¿vos por qué no fuiste? ¿Que te tuviste miedo? Estoy muy agradecido con todas las cosas que los hacen sentir a nosotros como veteranos de guerra. No sé si en otros pueblos o en otras provincias eran igual, pero me parece que son muy pocas. Para todos los veteranos, no en mi solo caso, porque yo tengo una hija que se llama Malvina. Malvina es todos los días, todos los benditos días. En los últimos años, gracias al trabajo conjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja, el equipo argentino de antropología forense y los gobiernos argentino y británico, se realizaron tareas de identificación de los caídos enterrados en el cementerio Darwin con la leyenda Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Hasta el momento se identificaron alrededor de 100 tumbas. Volver a Malvinas es cerrar un pedacito de historia que quedó en algún rinconcito del corazón. Volver es cerrar un capítulo que tenía que cerrarse. A mí me gustaría volver a Malvinas, no te digo que no me gustaría. Sí. ¿No volviste vos? No. ¿No volviste más? No volví más. Me gustaría volver a Malvinas, pero qué sé yo, ir con alguna persona que más o menos entienda el tema del idioma. ¿Cómo surge la idea de una vuelta a Malvinas? ¿Vos ya tenías ideas? ¿Siempre querías volver? Sí, siempre quise volver porque, como comenté al principio, ni bien salimos de la base, yo empecé a escribir un libro diario. Y bueno, el objetivo mío era querer encontrar el libro diario. Sé que no lo pude sacar cuando lo replegamos porque estaba lleno de soldados, mi refugio. Y bueno, y era esa intención, esa era una. Y la otra es de saber si un compañero que había caído en combate antes del repliegue estaba reconocido. ¿Cómo se concreta el viaje? Y se concreta de que me comenta Buffarini acá de Cabrera, otro veterano de guerra, que ha habido un muchacho de Villa María, ha habido Malvinas. De que todos decían, bueno, ponemos una fecha, bueno, sí, se buscó una fecha que no hiciera tanto frío. Claro. Me parece que fue septiembre, algo así. ¿Y de acá cuántos fueron, Jorge? Bueno, de acá de esa fui yo solo, pero fueron 2 chicos de Cabrera, después 3 de Cabrera, de Río Cuarto. ¿Fue todo un grupo? Un grupo, sí, éramos 14. Cuando llegaste, que pisaste
suelo malvinense de nuevo que... No, la primera sorpresa fue ver el aeropuerto nuevo que tenían ellos. Nada que ver. Y la base militar que había. Fuiste a tu trinchera y ¿qué pensabas encontrar? No sé si pensabas encontrar el libro. No, porque o sea, yo tenía dos sectores. Tenía una trinchera que estaba contra unas lajas grandes así, todo piedras amontonadas, donde ahí dormía. Y después había como un refugio grande donde nos juntamos, que ahí donde yo había dejado las cosas. No en mi trinchera, sino en mi refugio. Bien, y estaba tapado. Eso se ve que estaba todo tapado. ¿Y vos ya ibas pensando que no lo ibas a encontrar porque es papel, o no? Yo tenía esperanza. No, sí tenía esperanza. Y después, bueno, por ejemplo, hay un museo de todo que hay varios. ¿Y no estará ahí? No, lo busqué. Hay varios libros diarios. Cuando fuiste al cementerio. Cuando fui al cementerio, sí, estaba reconocido. ¿Lo encontraste rápido o buscaste? Sí, no, lo encontré rápido. Y mi sueño era ir a Malvinas y bueno, quería conocerlo. Pero bueno, pasaba el tiempo y yo escuchaba a los demás veteranos que habían ido, que era económicamente era casi, para mí, que era siendo empleado, era casi imposible. El colegio técnico nos pide que vengamos a dar una charla en el DESA Folklore. Cuando termina la charla, María Elena toma el micrófono para agradecer esas cosas y ahí me anuncia que nos regalaban el viaje. A los dos que nos habíamos ido, que nos regaló el viaje, llegamos al aeropuerto, a Malvinas, y nos esperaba un guía inglés. Hablaba todo en inglés, nada de castellano. Un sentimiento muy grande. No sabía que eran, cuando yo había ido a Malvinas no sabía que eran tan lindas. Tocar el suelo, saber que estuvimos ahí, que estuvimos muy cerca de todo, ¿no? Muy cerca de haberlo recuperado, muy cerca de la muerte, muy cerca de todo. Y el otro día, la primera excursión, era a la posición mía. Y bueno, ese fue uno de los momentos más fuertes, ¿no? Y bueno, ahí me lloré todo, tuve mucho tiempo arrodillado sentado en mi posición. Ahí recordé muchísimas cosas de lo que habíamos vivido con mi compañero, y recordé que pasamos 45 días entre ese pozo. Nos lleva a la hotel a dejar las cosas y ahí nos lleva al cementerio. ¿Eran NN todavía? Sí. Del regimiento nuestro no había ninguno reconocido todavía. Y ahí pusiste en algunas cruces rosarios. Sí. ¿Te acordás cuántos llevaste? 100 me parece. Nos dejaron estar ahí como 2 horas y después nos llevan al de San Carlos, que es al de ellos. Y bueno, no me quedaban más rosarios y yo tenía uno bañado en oro y lo dejé ahí. ¿Y te impulsó eso? ¿El de quererlo dejar? ¿El ver al otro como un par tuyo más allá de ser otra nación? Sí. Sí. Era un ser humano que le tocó estar ahí como a nosotros. Ahí sentí que cerraba el capítulo a lo que yo iba a buscar, que quería visitar a mis hermanos. No sabía que nos llevaban al de ellos. Yo sabía que íbamos al nuestro, no sabía que nos llevaban al de ellos, yo sabía que iba. Bueno, después llegar al de ellos fue fuertísimo también. Yo lo sentí como hermanos nuestros también, como que la bronca ya había pasado, que no había rencor. Jorge, ¿volverías? Sí.
el volver con mi familia. Eso sería lo máximo. ¿Volverías? No, ya está. No, ya está. Era eso. Volvería si fuera nuestro. Y cuando volvieron, ¿qué sentís que te trajiste de allá o qué dejaste allá? No, o sea, me vine muy, o sea, tranquilo de haber optado las instancias de que quiero recuperar el libro y tranquilo por el hecho de saber de que Mansilla estaba reconocido. Vine muy, en eso tenía una paz interior ya. Si fueron nuestros, sí, porque son realmente muy lindas. Hay muchísima paz en la isla. Cuando se apagaba la camioneta, se siente solamente el viento, no se siente nada, no hay un ruido de nada, no pasa un auto, no pasa un avión, no canta un pájaro, no, nada. Los chicos de Malvinas, los veteranos de guerra. Sus voces son indispensables, sus voces nos hacen pensar y repensar, sus voces son la memoria de toda democracia. Es importante contar la historia de Malvinas para no volver a caer en el error de la guerra. Y para que nuestros descendientes sepan lo valiente que fueron nuestros soldados. Las voces que ya no callan, las voces que hablan alto y que cuentan esta historia. Son los ecos que resonarán por siempre en el corazón de cada argentino.